¿Cómo se determina la remuneración que deben percibir? Va a depender de factores como la política empresarial, la dimensión de la empresa, de repente la experiencia, la capacitación que ustedes puedan tener y que permitan negociar una remuneración. No es igual ser un contador en un estudio contable pequeño en donde les dicen, les vamos a pagar 1.500 soles, o trabajar de repente en una empresa en donde el monto de la remuneración es 2.000 soles, o en una gran empresa en donde les ofrecen pagar 3.000 o 4.000 soles, o de repente trabajar en la Contraloría, donde van a ganar 5.000 soles, o trabajar de repente en el Ministerio de Economía, en donde van a ganar 8.000 soles. Va a depender, repito, de las organizaciones. Incluso quienes trabajan en el Estado, dependiendo del tipo de entidad pública, tienen distintas remuneraciones. No es lo mismo ser el contador de una municipalidad distrital que de una municipalidad provincial, de un gobierno regional o de una entidad como la Contraloría o el Ministerio de Economía o la SUNAT. Las remuneraciones varían y ese es un problema de cómo está la política laboral en el sector público, pero también qué ocurre en el ámbito privado, en donde hay diferencias, no hay una estandarización. Lo que sí establece la Constitución y la normativa es que ningún trabajador que labore por lo menos 4 horas al día puede ganar menos de la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital actual es 1.025 soles. Entonces, repito, la condición es trabajar por lo menos 4 horas diarias. Saben ustedes que menos de 4 horas en promedio se llama contrato a tiempo parcial o part-time. Y ahí la remuneración es proporcional al tiempo trabajado. Si yo trabajo la jornada máxima permitida por ley, que son 8 horas diarias durante 6 días a la semana, 48 horas a la semana, tengo derecho a ganar 1.025 soles. ¿Qué pasa si no trabajo 6 días a la semana? No trabajo de lunes a sábado, solamente trabajo de lunes a viernes 8 horas. Tengo derecho a ganar 1.025 soles como remuneración mínima. ¿Qué sucede si no trabajo 8 horas diarias? Trabajo solamente de 8 a 1, 5 horas al día de lunes a viernes. Tengo derecho a ganar por lo menos 1.025 soles. Trabajo 4 horas diarias de 8 a 12 todos los días. Tengo derecho a ganar 1.025 soles. No es que, como dicen algunos empleadores, 1.025 si trabajas 8 horas todos los días, pero como estás trabajando 5 horas, te pago 800 soles, que es la proporción. No, no se puede. Cualquier combinación en donde yo supere o trabaje por lo menos 4 horas al día en promedio, tengo que ganar 1.025 soles como mínimo. Es lo que establece la normativa, porque a veces hay un error en la manera como se interpreta. Dice, como trabajas menos horas, te pago menos de manera proporcional, y no es lo que dice la normativa. Dice que 1.025 es lo mínimo cuando se trabaje por lo menos 4 horas diarias en promedio. ¿Cuál es el valor de la remuneración mínima vital actual? 1.025 soles, que está vigente desde el 1 de mayo del año pasado. En este siglo XXI, iniciamos en marzo del 2000 con un incremento de la remuneración mínima a 410 soles. En estas últimas 2 décadas, la remuneración mínima ha ido evolucionando de tal manera que ahora ganamos un promedio de el doble, un poco más del doble, ¿no? Casi 300% más o menos, no, 250% ha incrementado la remuneración en el tiempo. De 410 que era en el 2000, ahora es 1.025. Y uno entiende que en el 2410 podrían cubrir las mismas necesidades que cubren ahora 1.025 soles. En 20 años, los 410 que se ganaban en el 2000 ahora no sirven para cubrir necesidades básicas. Si los 1.025 no sirven para cubrir necesidades básicas, imagínense los 410. Eso para que tengan una idea de cómo podría evolucionar un sistema pensionario si de aquí a 40 años ustedes reciben una pensión de 1.025 soles. ¿Cuál sería la expectativa de gasto de esos 1.025 en 40 años? ¿Servirían para lo mismo o serían como es los 410 soles que se pagaban en el año 2000? Porque a veces, cuando se hacen los cálculos de los sistemas de pensiones, te calculan y dicen, vas a ganar una pensión de 1.200 soles o de 1.500. Y uno dice, bueno, 1.500 podría cubrir mis necesidades, pero estamos hablando de aquí en 40 años.
que ustedes van a entrar en edad de jubilación. Entonces, habría que preguntarse si es que va a ser el mismo valor del dinero en el tiempo. Las 8 horas diarias o 48 horas semanales que conocemos nosotros fueron un logro de el año 1886. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Hemos pasado todo el siglo XX y ya estamos en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Han pasado 140 años o aproximadamente. Y en esa época, el 1 de mayo de 1886, se consiguió otro logro importante, no solamente la jornada máxima de 8 horas, sino se consiguió el establecer que los obreros norteamericanos no deberían ganar menos de $2 diarios. En el mundo, los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el 2030, que ya se están pensando en reformular hacia el 2050, establecen como un objetivo prioritario que se llegue a superar el umbral de pobreza, el límite de pobreza, de $2 al día. Es decir, que hayan trabajadores en el mundo que ganen más de $2 por día, porque en la actualidad, un logro que se consiguió en 1886, hay países que no logran superarlo. Por ejemplo, en Venezuela, no se gana más de $2 por día en muchos países de África, algunos de Asia. ¿Cuántos son $2 diarios? Estamos hablando de tipo de cambio 4 soles, vamos a suponer 8 soles diarios, 240 soles al mes. Hay personas en el mundo que no logran ganar más de 240 soles al mes para cubrir sus necesidades. Para que vean cuáles son las diferencias que existen todavía en el mundo en función de lo que es superar el límite de la pobreza o el límite de ingresos económicos por un trabajo. Trabajo todo el mes y no logro ganar ni siquiera $2 al día. Eso para entender qué tenemos que hacer para cambiar estas condiciones que se dan en un país como el nuestro, en donde no sé si afortunadamente, pero nuestra remuneración mínima vital es de 1.025 soles. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? El mismo Tribunal Constitucional que hace poco estableció un fallo polémico para la absolución, o mejor dicho, para la ejecución, porque ellos no han absuelto, sino para la ejecución del indulto que el expresidente Kuczynski había dado al expresidente Fujimori. En el año 2012, el Tribunal Constitucional, que no son las mismas personas que lo conforman actualmente, ese es otro inconveniente que tenemos en nuestro país, cambian los integrantes de una entidad, también cambian las políticas porque cada persona piensa diferente, tiene sesgos, tiene prejuicios. Si yo tengo una formación cristiana, católica, provida, voy a tener en mis decisiones este tipo de pensamiento. Si yo soy una persona con tendencia de izquierda, con tendencia de derecha, pro capitalismo, pro empresa, pro trabajador, si soy una persona pro aborto, mis decisiones siempre van a tener este sesgo. Entonces, somos personas y normalmente nos conducimos o tomamos decisiones en función de algunos valores o prejuicios con los que hemos crecido. Eso es natural en las personas. Apartarse de eso es algo complicado, pero siempre hay que buscar tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Que toda persona tiene que tener una remuneración si trabaja. No se permite el trabajo sin retribución. A toda actividad laboral tiene que haber una contraprestación. Por lo tanto, a nadie se le puede quitar de su remuneración, no se le puede privar de recibir un pago de una remuneración. Además, nos dice que la remuneración tiene un carácter prioritario, algo que ya habíamos visto. Entre todas las obligaciones que tiene un empleador, la prioridad la debe tener el trabajador. Algo que también dice es que debe haber una relación directa entre la responsabilidad, la complejidad del trabajo, las exigencias y el valor de la remuneración. Es decir, yo no puedo pagarles a todos los trabajadores lo mismo. Mi remuneración es 1.200, si tú seas empleado, seas el supervisor, seas el jefe, todos ganan 1.200. Eso no es consistente. Hay trabajos que requieren mayor complejidad que otros, hay trabajos que requieren mayor responsabilidad y por lo tanto la remuneración tiene que ir directamente proporcional a estos factores.
Algo que habíamos mencionado, que la remuneración es intangible, nadie puede tocar mi remuneración, nadie puede disminuirme mis derechos, una vez que ya los tengo, no se me pueden privar. Además, la remuneración debe ser suficiente, significa que debe asegurar el cubrir mis necesidades mínimas y las de mi familia. El quantum mínimo lo establece, si bien el gobierno, 2025, la remuneración mínima vital, pero también el empleador debe ser consciente que la remuneración debe ir de la mano de la satisfacción de necesidades. Algo relevante dentro de lo que dice el tribunal es que debe haber equidad en la percepción, debe haber igualdad. Es decir, si yo soy un contador que trabaja en una empresa y contratan a un nuevo contador y ambos vamos a hacer funciones similares con la misma categoría de trabajadores, con el mismo responsabilidades, deberíamos ganar lo mismo. Pero de repente a mí me pagan 2.000 soles y el contador nuevo, porque es sobrino del dueño, gana 3.000. O porque es conocido de alguien, gana un poco más. Eso se llama discriminación remunerativa y está prohibida en nuestro país. El ámbito de la discriminación en el trabajo no es solamente nacional, viene en el mundo, en donde se ha demostrado que tradicionalmente las mujeres son discriminadas dentro de las actividades laborales. Afortunadamente, cada vez más mujeres van obteniendo puestos importantes dentro de la actividad laboral en el mundo y en el país también, tanto que tenemos actualmente una presidenta de la República que es mujer y una serie de autoridades que también son mujeres. En el año 2007 se buscó precisamente generar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con la ley que establecía, por ejemplo, una cuota mínima en los cargos políticos para postular, en donde el acceso al empleo debería dar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 10 años después, en el 2017, lo que se buscaba era que haya una igualdad remunerativa. En el mundo, una mujer gana un 30% menos en promedio de lo que gana un varón. La idea es que no haya esta discriminación, no solamente entre varones y mujeres, sino que no haya discriminación remunerativa en personas que realizan trabajos similares. Si yo trabajo haciendo lo mismo que otra persona, ambos tenemos derecho a ganar lo mismo, porque estamos contribuyendo de la misma manera. Entonces, eso es algo que las empresas no están entendiendo ni poniendo en práctica. Políticas remunerativas en donde se refleja la igualdad, en donde yo no vea a las personas, sino vea los puestos, la complejidad, la responsabilidad, la categoría, estandarizo una franja de remuneraciones en función de los puestos y después recién veo qué personas cubren cada puesto. No, aquí lo que se ve es al revés, se ve quién es la persona que cobra este puesto, ya a este le voy a pagar 2.000. ¿Quién es esta persona? No, a este solo 1.500. A este me cae bien, le pago 2.500. A este no me cae tan bien, 1.300. Eso no puede ser así. Tiene que haber una estandarización dentro de políticas remunerativas que sean homogéneas. Nuevamente hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran ustedes aclarar? Hemos hablado de los ingresos remunerativos con una preposición que es el por, ¿no? El pago por mi trabajo. Ese pago por mi trabajo es una remuneración que se conoce como remuneración básica. Yo realizo una actividad laboral y recibo una contraprestación por esa actividad laboral. Eso es mi remuneración básica. Cuando ustedes escuchan remuneraciones, van a encontrar términos como remuneración básica, que es esta remuneración que no debe ser inferior a la remuneración mínima vital y es la contraprestación directa por el trabajo realizado. Tenemos también la denominada remuneración bruta, que es el íntegro de lo que recibe el trabajador sin ningún descuento. La remuneración neta es la diferencia entre esta remuneración bruta menos las aportaciones obligatorias del sistema pensionario, menos el pago de impuestos que podrían calcularse, menos descuentos que el trabajador pueda autorizar o descuentos que la ley o un juez haya ordenado que se efectúen, en el caso de pensiones de alimento, por ejemplo, y es el neto que recibe el trabajador. Entonces, son conceptos como remuneración básica, remuneración bruta, remuneración neta. Vamos a encontrar por ahí remuneración ordinaria mensual,
que es la remuneración que recibe el trabajador de manera regular, que constituye la remuneración básica, más otras remuneraciones que pueda recibir el trabajador que se llaman remuneraciones complementarias. Entonces, para distinguir qué es una remuneración básica, es la contraprestación directa por el trabajo. Pero en la práctica hay otros conceptos que recibe el trabajador que se denominan remuneración y se denominan remuneración complementaria y que ya no obedecen a esta particularidad de ser ingresos que se perciben por el trabajo. Aquí muchas veces ni siquiera está vinculada a una contraprestación por el trabajo realizado, sino que obedecen a otros factores. De repente hay una ley que me obliga a pagar una remuneración, como en el caso de las gratificaciones, que se conocen como remuneraciones también y que se pagan en julio y diciembre, como el caso de la asignación familiar, que no se paga por mi trabajo, se paga por tener hijos, pero la ley obliga a que se pague este monto. De repente provienen de la costumbre del empleador. El empleador paga al trabajador de repente un monto todos fines de año por, por cierre exitoso del año. Entonces, todos los trabajadores les da 200 soles a fin de año. No es la gratificación, sino es una especie de bonificación extraordinaria. Es ya costumbre en esta empresa que se pague todos los fines de año este valor. Por lo tanto, se convierte en una remuneración por costumbre. Puede ser que el sindicato negoció con el empleador que se le dé un incremento remunerativo de 100 soles a todos los trabajadores del sindicato. Aparece esta remuneración complementaria como un incremento por negociación colectiva. O puede ser que en mi contrato de trabajo, yo cuando lo suscribí, acordé con mi empleador que cada 6 meses me va a incrementar en 100 soles mi remuneración por los siguientes 3 años. Por lo tanto, cada 6 meses tengo un incremento remunerativo que aparece como remuneración complementaria producto de mi contrato de trabajo. Las remuneraciones pueden ser establecidas de manera complementaria en valores fijos, como los que le indico. La asignación familiar es un 10% de la remuneración mínima vital, un incremento de negociación colectiva de 100 soles. Pueden ser variables también, como las comisiones, que son remuneraciones, pero que el monto está determinado en función de las ventas o la producción que pueda hacer. O las horas extras, que son remuneraciones variables, que se adicionan a la remuneración básica en función del sobretiempo que yo pueda realizar durante un tiempo determinado, durante un mes, por ejemplo. Pueden otorgarse por condiciones personales, porque tengo una maestría, porque tengo 5 años de experiencia, por condiciones particulares como el tener carga familiar, porque tengo hijos, me pagan asignación familiar, o temas aleatorios que podrían llevar a que hay necesidad de trabajar más esta semana por temporada navideña, por lo tanto hago horas extras por una circunstancia aleatoria, o ocurrió un imprevisto y se enfermaron ciertos trabajadores y yo tengo que quedarme más tiempo a reemplazar sus actividades. Entonces, hay una serie de factores que nos llevan a generar remuneraciones complementarias. La denominación ya saben que no importa, siempre y cuando se pueda determinar estas preposiciones, ser por el trabajo o si no cubren esta condición, se conviertan en eh, ingresos que son de libre disponibilidad del trabajador, que el trabajador pueda disponer libremente de estos ingresos, no estén condicionados a algún pago en específico y que constituyan una ventaja patrimonial para el trabajador. Entonces, eso es algo que nos lleva a determinar legalmente algunos conceptos remunerativos. Por ejemplo, la ley me dice que en una semana yo tengo derecho a descansar un día. No trabajo los 7 días de la semana, sino que debo trabajar máximo 6 y descansar uno. Usualmente es el domingo, pero podría ser cualquier día de la semana. Ese día no es que yo no trabajé y por lo tanto no te pago, porque la remuneración es el pago por el trabajo realizado. No, ese día se remunera porque es un descanso obligatorio remunerado por ley y por lo tanto voy a recibir una remuneración por ese día. ¿Estoy cumpliendo con el requisito de trabajar para recibir una contraprestación? No, por lo tanto no es un pago por el trabajo realizado, más bien es un pago por el trabajo no realizado. Es un pago por descansar. Entonces, es un concepto que se considera remuneración pese a que no hay contraprestación por parte del trabajador. Lo mismo ocurre cuando me enfermo, me accidento. Tengo una incapacidad temporal y
ese tiempo es subsidiado, por lo tanto recibo remuneración durante el tiempo que esté enfermo o esté con un accidente, pero no estoy trabajando. Sucede igual con las mujeres trabajadoras que acaban de tener hijos y que la ley les da 1 hora diaria de lactancia durante un año para que no trabajen durante esa hora, sino más bien la dediquen a poder de lactar a sus menores hijos en los lactarios que tenga el centro de trabajo, o lo podrían hacer en su domicilio retirándose 1 hora antes del trabajo o ingresando 1 hora después. Por lo tanto, esa hora es remunerada y no hay trabajo de por medio. Sucede lo mismo con las licencias ordenadas por ley, como la licencia por maternidad. En el caso de trabajadoras gestantes, tienen descanso 98 días de manera pre y postnatal. La licencia por paternidad de 10 días con posteriores al nacimiento del hijo que hayan tenido, o en caso de grave enfermedad o accidentes de familiares directos, también hay licencias en ese sentido. Entonces, las licencias legales no se trabajan, pero son remuneradas, salvo que se trate de licencias sin goce de haber, en donde obviamente no hay pago de remuneración. En el caso del despido nulo, cuando veamos la extinción del contrato de trabajo, vamos a ver las modalidades de despido. Vamos ahí a entender que todo el tiempo que el trabajador estuvo sin laborar porque fue despedido, pero después un juez dijo, este despido es inválido, es nulo y tiene que regresar a trabajar, todo ese tiempo que no trabajó esta persona tiene derecho a cobrar sus remuneraciones porque fue despedido injustamente. Entonces, también ahí no hay una contraprestación, no hay un trabajo efectivo, pero se cobra una remuneración. ¿Qué sucede cuando llega una autoridad administrativa y cierra un establecimiento? Llega la SUNAT, no se entregaron comprobantes de pago, y entonces dice, segunda vez que no entregan comprobante de pago en establecimiento, cierre temporal 30 días. Llega la gerencia de salud, es un local que vende alimentos y encuentra que existen alimentos vencidos, deteriorados, en condiciones insalubres, y dice, cierre de establecimiento durante 30 días. Llega de repente la municipalidad, el área de defensa civil, y dice, no se cumplen las condiciones de seguridad, el certificado está vencido, no tienen certificado de defensa civil, cierra del establecimiento 30 días. ¿Qué ocurre con los trabajadores cuando cierra el establecimiento porque no se cumplen ciertas condiciones y una autoridad ha ordenado su cierre? Los trabajadores no se pueden perjudicar y tienen derecho a seguir cobrando sus remuneraciones pese a que el establecimiento esté cerrado. ¿Qué sucede si ustedes los contratan como responsables administradores de una tienda que vende comida, que vende productos comestibles? Y parte de sus obligaciones son tener todos los documentos en regla de esta tienda, son verificar que los alimentos no estén vencidos, que estén en condiciones inocuas para la gente y obviamente hacer la comercialización de los productos. Ustedes se olvidan de revisar que el certificado de defensa civil ya venció, era parte de sus obligaciones, llega a la municipalidad y les cierra el establecimiento porque ustedes fueron negligentes. Ustedes tenían que revisar que los alimentos se encuentran en condiciones inocuas, que no estén vencidos, no se dieron cuenta, no revisaron, se confiaron, llega la gerencia de salud y les cierra el establecimiento por 30 días. Tenían que entregar comprobante de pago, ya los habían a ustedes advertido una vez la SUNAT que no habían entregado boleta, llega a comprar una persona, no entregan la boleta y era un fiscalizador de la SUNAT. Cierra el establecimiento 30 días. En todos los casos, cualquiera que fuera, ustedes incumplieron sus funciones, ustedes fueron negligentes y se cierra el establecimiento por 30 días. Eso significa que la empresa se está perjudicando, que sus compañeros de trabajo no van a poder laborar durante esos 30 días. La pregunta es, ¿ellos tendrán derecho a cobrar sus remuneraciones? En el caso de ustedes, que fueron los responsables, ¿tendrán derecho a cobrar sus remuneraciones? ¿Alguien quiere opinar? Sí, María Fernanda. Bueno, considero que mis compañeros sí tendrán derecho a recibir su remuneración por el hecho de que no ha estado bajo su cargo, ¿no? Sin embargo, en caso yo sea la persona responsable de encargarme de todo eso, sí yo debo ser
no deberían de pagarme porque ha sido algo que no he cumplido yo con mi trabajo bien. Ok, bien, Fernanda. Judith, ¿qué nos quieres decir? Profesor, buenos días. Bueno, considero que si es que en su contrato de trabajo aparece que él era responsable de esa área y también haya algo escrito o al menos una prueba de que si es que ocurre algo y es su responsabilidad, ¿no? Como había mencionado que se le rompe la televisión o algo, podría ser lo mismo. ¿Da permiso que le puedan descontar? Yo creo que sí. O sea, y entonces, y no solo descontar, sino pues tampoco tendría derecho a recibir remuneración, ya que fue por su culpa. Ya, muy bien. César Saldaña. Bueno, en mi caso yo creo que sí debería recibir remuneración, más sin embargo, al no cumplir al 100% con su trabajo designado, sí deberían descontar la diferencia, pero igual debería recibir una remuneración, si no, eh, ¿cómo podría pagar sus deudas o no sé, lo que tenga que pagar? Ok, bien, César. A ver, Robert, ¿qué nos quieres comentar? Sí, profesor, buenos días. Yo también considero que sí se merece su remuneración, salvo una de las diferencias, dice que si se rompe, por ejemplo, un televisor, ¿no? Deberían, como si es que está establecido en el contrato y si es que el trabajador anticipa eso, pues deberían descontarle, ¿no? Ok, bien. Miren, algo importante que ustedes han dicho es si son sus funciones. Son las funciones del trabajador. ¿Qué sucede cuando un trabajador incumple sus funciones? Dentro de un contrato de trabajo, dentro de una relación laboral, hay obligaciones de las partes. La obligación del empleador es pagar la remuneración. La obligación del trabajador es cumplir con sus funciones de manera diligente. Si incumple sus funciones, el empleador tiene una facultad que es la de sancionar. Si yo encuentro que mi trabajador incumplió sus funciones y además ese incumplimiento me está generando un perjuicio porque me están cerrando el establecimiento por 30 días y yo igual tengo que pagar remuneraciones porque la ley me obliga a pagar porque como empleador soy responsable de que todo esté en orden, de cumplir con la normativa. Si mi trabajador incumplió, tendré que sancionar a mi trabajador. Y las sanciones pueden ser una amonestación por escrito o una amonestación verbal, puede ser una suspensión de 1, 20, 30, dependiendo de lo que establezca mi reglamento interno, el número de días, de acuerdo a la gravedad. Y si ya hay un extremo de incumplimiento, la sanción máxima es el despido, siempre y cuando se configuren alguna de las faltas graves previstas por la ley. Cuando veamos extinción del contrato de trabajo, vamos a ver las faltas graves y lo que implica un despido. Entonces, yo puedo sancionar a mi trabajador. Si yo lo sanciono y le digo, bueno, no diste comprobante de pago, no verificaste que los alimentos estén vencidos, no renovaste la licencia o cualquiera que haya sido el incumplimiento, entonces tengo que sancionarte y te sanciono con una amonestación escrita, tengo que pagarte tu remuneración, porque la sanción ya fue la amonestación escrita. Pero si yo te sanciono y te digo, te voy a suspender 30 días, todo lo que dure el cierre del local, yo te voy a suspender durante 30 días, no tengo que pagarle remuneración porque está sancionado. Si no lo sanciono con suspensión o lo sanciono solamente con 5 días o 10 días y me cierran el establecimiento 30, tengo que pagarle la diferencia. El trabajador no se perjudica aun cuando haya sido responsable, salvo que la sanción coincida con el tiempo de duración del cierre del establecimiento. Si me cerraron el establecimiento por 10 días y yo lo sanciono por 20, no le voy a pagar 20 días porque no está trabajando, pues está sancionado. Entonces, hay que considerar el ejercicio que tiene el empleador de poder efectuar una sanción, obviamente que tiene que ser razonable y proporcional con la falta. Sí, Robert, escuchamos. Pues, profesor, una consulta. En, por ejemplo, la fiscal de la Nación que ha sido sancionada durante varios días, ¿ella recibiría su remuneración o no recibiría su remuneración? No, las sanciones que se dan, al ser precisamente suspensiones, implican que yo no voy a trabajar porque estoy suspendido y obviamente en ese caso no hay pago de remuneración.
todo el tiempo que esté suspendido no se me paga la remuneración porque estoy sancionado. No habría una sanción si es que yo no trabajo y encima me van a pagar, ¿no? Eso sería más bien un beneficio. Ok, gracias, profesor. Bien. Igual ocurre cuando se suspenden las actividades en una empresa porque llega un inspector de trabajo. Los inspectores de trabajo no solamente verifican el cumplimiento del pago de obligaciones económicas, sino también de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que debe haber en una empresa. Vamos a suponer que un inspector pasa por una construcción y ve que los trabajadores están laborando en altura, con andamios hechos con maderas clavadas que podrían caerse o romperse en cualquier momento. No tienen arnés de seguridad, no tienen cascos, guantes, botas de protección, simplemente en la cabeza tienen un pedazo de papel de bolsa de cemento hecho un gorrito, están trabajando con yanques, dicen cualquier evento que ocurre aquí, que se desplome este andamio, que una persona se resbala, que una persona pisa de repente un clavo o cae, va a haber una tragedia. Por lo tanto, ordena la paralización inmediata de la obra hasta que se cumplen las condiciones. Los trabajadores no se perjudican, tienen que seguir cobrando su remuneración, porque es el empleador el que ha incumplido condiciones. En la época de la pandemia, si iba un inspector y veía que no había distanciamiento social, no había mascarillas, no se había implementado pediluvios, lavado de manos, condiciones para el COVID, cerraba el establecimiento y los trabajadores tenían que cobrar su remuneración porque era el empleador el que estaba incumpliendo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces también, en esos casos, la responsabilidad es del empleador. El trabajador no se debe perjudicar. Y si el trabajador ha cometido algún incumplimiento de funciones, deberá ser sancionado conforme al reglamento interno de trabajo. ¿Qué sucede cuando el empleador dice, nadie trabaja porque hay un evento de caso fortuito fuerza mayor? Ha habido una inundación en la empresa y hasta que sequemos nadie va a trabajar durante una semana. O ha habido un incendio, se ha caído una pared y nadie puede trabajar mientras reconstruyamos. En esos casos, si se comprueba por la autoridad de trabajo que el empleador simuló que había un evento fortuito o un caso fortuito de fuerza mayor, pero no era verdad, los trabajadores tendrán derecho a cobrar su remuneración por los días que se les impidió trabajar. La asignación familiar, por ejemplo, es un concepto remunerativo, que he mencionado aquí, que está ordenado por ley. No se le paga al trabajador por su labor, sino simplemente por el hecho de tener hijos. Vamos a revisar cómo funciona la asignación familiar como un ejemplo de asignaciones y de bonificaciones. Precisamente, les decía, no se guíen tanto por la denominación, porque pueden haber bonificaciones que son remuneración y bonificaciones que no son remuneración. Y pueden haber asignaciones que son remuneración y asignaciones que no son remuneración. La denominación no es lo importante, sino lo que tienen que hacer el ejercicio es si es por el trabajo realizado o para realizar alguna actividad, o si constituyen un ingreso de libre disponibilidad del trabajador, o si se convierten en una ventaja patrimonial para el trabajador porque el monto es tan alto que no está condicionado a un gasto en específico, sino termina habiendo un sobrante, como mencionaba su compañero en algún momento, de las movilidades. ¿Cuándo hablamos de una bonificación y cuándo de una asignación? En el caso de las bonificaciones, aquí no es una contraprestación directa por el trabajo, sino más bien obedece a factores distintos a la fuerza laboral. Le pago al trabajador porque tiene más experiencia, porque tiene maestría, porque tiene antigüedad en el trabajo, porque está trabajando de repente en la altura, o está trabajando dentro de un socavón, o está trabajando en contacto con aguas hervidas o bajo el nivel del mar, etcétera. Es decir, hay condiciones externas diferentes a la contraprestación en sí que hacen que yo tenga que pagar una remuneración complementaria o un ingreso adicional al trabajador y que van a convertirse en remuneración, se llaman bonificaciones, dependiendo de que constituyan una ventaja patrimonial y sean de libre disponibilidad del trabajador. Sin embargo, pueden haber ingresos que son una ventaja patrimonial para el trabajador, que son de su libre disponibilidad, pero la ley que las creó ha establecido que no son remuneración.
como por ejemplo la bonificación por producción. La ley que las creó, la bonificación por producción, dice que no es remuneración, pese a que se paga por el trabajo efectuado, por la producción lograda, es una ventaja patrimonial, es de libre disponibilidad, pero la ley de creación dice que no es, y así lo considera la SUNAT, una remuneración. Otra bonificación que no es remuneración es la denominada bonificación extraordinaria que se paga en los meses de julio y diciembre junto con las gratificaciones. Vamos adelantándonos un poco al tema de gratificaciones. Y ustedes saben que todos los meses de julio y diciembre, en el ámbito de la actividad privada, es decir, en las empresas privadas, se obliga a los empleadores a pagar una gratificación que equivale al valor de una remuneración regular que se paga hasta el 15 de julio y hasta el 15 de diciembre, por fiestas patrias y por Navidad. Estas gratificaciones, en teoría, son remuneraciones también. Por lo tanto, ¿qué ocurría en la práctica? El 15 de julio, el 15 de diciembre, yo recibía mi gratificación. Vamos a suponer que este 15 de diciembre, que ya faltan pocos días, el viernes, yo tenía que recibir mi gratificación que sean 2.000 soles, por ejemplo. Esos 2.000 soles, al ser remuneración, estaban afectos al pago de obligaciones tributarias y provisionales. Significa que yo no recibía 2.000 soles. Me descontaban el 13% de mi aporte al sistema de pensiones. En la práctica recibía, pues, vamos a suponer 1.800 soles o el monto que resultaba descontando ese valor. Además, el empleador, como era remuneración esos 2.000 soles, no pagaba solo 2.000 soles. Tenía que adicionar un 9% de ese valor de los 2.000 soles, 180 soles, y se lo tenía que pagar al sistema de seguridad social, a salud. Por lo tanto, al empleador no le costaba 2.000 soles para gratificaciones, sino le costaba 2.180. 2.000 que iban al trabajador, 180 de salud. Los 2.000 que iban para el trabajador no recibía 2.000 completo, sino se le descontaba 260 soles del aporte previsional y recibía la diferencia, que eran 1.740. Esa era la manera como se determinaba el pago de gratificaciones hasta que salió la ley 29.351. ¿Y qué dice? En el caso de las gratificaciones, al trabajador no se le va a efectuar ningún descuento. Significa que sus 2.000 soles los va a recibir al 100% sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de aportación al sistema de pensiones, ni pago de impuestos, ni nada. Recibe sus 2.000 íntegros o su gratificación completa. ¿Qué sucede con el 9% que se aporta de salud? No es que el empleador se lo va a ahorrar. El empleador lo va a seguir pagando, pero ya no se lo va a dar a salud. Se lo va a dar al trabajador y se va a llamar bonificación extraordinaria. Ese 9% adicional de las gratificaciones es de libre disponibilidad del trabajador, sí, porque el trabajador lo va a gastar en lo que quiera. ¿Constituye una ventaja patrimonial para el trabajador? También, porque el trabajador va a tener ese dinero como ingreso en su patrimonio. Por lo tanto, debería ser una remuneración, ya que cumple con los requisitos de ser de libre disponibilidad y ventaja patrimonial. Pero la ley de creación dice que no va a ser remuneración, que va a ser una bonificación extraordinaria, que inicialmente era con carácter temporal, actualmente ya es permanente, y que va a recibir el trabajador todos los meses de julio y diciembre, siempre que sea un trabajador que esté bajo el régimen laboral de la actividad privada. En el sector público, aquellos que reciben aguinaldo no saben qué es esta bonificación extraordinaria, salvo que sean entidades del sector público que están bajo el régimen laboral de la actividad privada, en donde sí van a cobrar este monto adicional del 9%. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una bonificación extraordinaria que no es remuneración porque la ley estableció que no era remuneración. Entonces, más allá de el término, de la denominación que tenga el concepto, hay que verificar cuándo la ley ha establecido que sea remuneración o no. Y si no ha establecido nada la ley, habrá que hacer el ejercicio de evaluar si es una ventaja patrimonial y si es de libre disponibilidad del trabajador. Algo similar ocurre con las asignaciones. En el caso de las asignaciones, ya no se pagan por factores externos distintos del trabajo, sino aquí más bien para satisfacer un gasto determinado. Es decir, están condicionadas a un gasto determinado. Por lo tanto, la mayoría de asignaciones
suelen ser conceptos que no se consideran como remuneración porque van a satisfacer un gasto en específico, como te envío a trabajar de Trujillo a Piura y te doy un monto de 500 soles para que pagues una vivienda, porque vas a tener que vivir fuera de tu entorno regular. Te doy un pago en los meses de marzo para escolaridad, para que puedas satisfacer las necesidades de pagar una matrícula o pagar útiles escolares, uniformes para tus hijos. O te pago un monto para contribuir a la manutención de los hijos, que se llama asignación familiar. O te doy una asignación porque falleció un familiar de manera única durante el mes por esta circunstancia penosa. Es decir, aquí el valor que se recibe está condicionado a un gasto determinado y se verifica que el monto, si bien tiene un condicionamiento, no sería de libre disponibilidad del trabajador, por lo tanto no sería remuneración, tiene que ser razonable con el gasto. Te estás yendo a otra ciudad y te estoy dando 500 soles, que es el valor de alquilar un inmueble o una habitación, de repente un mini departamento para que puedas trabajar, porque son los valores que se pagan dentro de esta ciudad a la que estás siendo destacado. Pero si el costo de arrendar un ambiente para vivir es 500 soles promedio y yo te doy 1.500, significa que tú con 500 vas a alquilar y los otros 1.000 te los vas a quedar en el bolsillo. Ya se convierte en una ventaja patrimonial y ahí la asignación cambia de sentido y se convierte en remuneración. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que, si bien está condicionada a un gasto determinado, sea razonable el monto que se reciba para que no se considere remuneración. Sin embargo, hay una asignación condicionada a un gasto determinado, que es contribuir al mantenimiento o a la crianza de los hijos, que se llama asignación familiar, pero que la ley dice sí es remuneración. La ley 25.129, que creó la asignación familiar, nos dice que todo trabajador de la actividad privada tampoco cumple para el régimen laboral de la actividad pública, salvo las entidades que estén bajo el régimen de la actividad privada, como hemos mencionado. Todo trabajador que tenga hijos menores de edad y habiendo cumplido la mayoría de edad, siempre y cuando estén realizando estudios superiores de manera satisfactoria y hasta los 24 años, tienen derecho a cobrar un monto que se llama asignación familiar, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. En la actualidad, la remuneración mínima vital es 1.025 soles, el 10% son 102.50 soles. Por lo tanto, todo trabajador que tenga hijos menores de edad, y si son mayores de edad hasta los 24 años, siempre que estén estudiando de manera estudios superiores, recibirán esta asignación familiar. Se extiende de manera vitalicia, es decir, durante todo el tiempo que el trabajador labore, el pago de la asignación familiar cuando tenga hijos con discapacidad severa. Aquí ya no importa la edad del hijo, tendrá derecho siempre a cobrar asignación familiar el trabajador que tenga hijos con discapacidad severa. No importa si yo tengo un hijo o tengo varios hijos, siempre voy a tener derecho a cobrar el mismo monto estandarizado, que es 10% de la remuneración mínima vital. Puede que tenga 1 o 5 hijos, puede que tenga 5 hijos con 5 distintas mujeres, el monto siempre va a ser el mismo, 10% de la remuneración mínima vital. ¿Qué pasa si yo trabajo y mi esposa o la mamá de mis hijos también trabaja? Ambos tenemos derecho a cobrar el 10% de la remuneración mínima vital como asignación familiar, aun cuando tengamos un solo hijo. El pago es al trabajador para contribuir con los gastos, no es un beneficio que se da al hijo o por el número de hijos. Podríamos trabajar incluso para el mismo empleador y ambos vamos a tener derecho a cobrar la asignación familiar. ¿Qué pasa si tengo varios empleadores? Si soy contador que trabajo en un estudio contable en las mañanas, en las tardes trabajo en una empresa y en las noches dicto clase en la universidad. Mis 3 empleadores, siempre y cuando en los 3 esté bajo el régimen laboral de la actividad privada,
estarán obligados a pagar mi asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital. ¿Qué ocurre si no trabajo todos los días del mes? Si de repente este mes de diciembre he tenido faltas durante una semana, la asignación familiar no se paga por el tiempo de trabajo ni está sujeta a descuentos. Se paga siempre el 10% de la remuneración mínima vital. Si yo trabajé solo un día en el mes, me tendrán que pagar mi día trabajado y el 10% de la remuneración mínima vital completa como asignación familiar. Es decir, no se aplican descuentos. Hay empleadores que dicen, bueno, como has faltado 10 días en el mes, te voy a pagar la asignación familiar de manera proporcional al tiempo trabajado. No puede calcularse de esa manera. Siempre va a ser un valor íntegro el que se pague por asignación familiar. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la asignación familiar? Sí, Robert. Profesor, una consulta. Ahí el último que dijo que solamente es para la empresa privada la asignación familiar. Sí, correcto. Ok, gracias. En el sector público, repito, salvo que se trate de entidades públicas que están bajo el ámbito de la actividad privada, existen en nuestro país varias entidades públicas en donde los trabajadores cobran como si estuvieran en el sector privado. Indecopi, SUNAT, registros públicos, la Contraloría General de la República, los órganos reguladores OCIPTEL, OCINERMIN, Hidrandina, que es una entidad del Banco de la Nación, que están bajo el ámbito de FONAFE. Ellos son entidades públicas, pero en los años 90, inicios de los 90, cuando hubo la reforma del Estado, la administración pública, se quería captar a trabajadores, a buenos trabajadores dentro de la administración pública. ¿Cómo conseguía yo que los jóvenes profesionales de entonces se interesaran en trabajar en la administración pública si en la administración pública los sueldos están congelados durante años, los beneficios son disminuidos? Por ejemplo, en la carrera administrativa, ahora 15 de diciembre, los trabajadores del sector público no cobran gratificaciones, cobran aguinaldos. Y los aguinaldos no son una remuneración completa, sino solamente es la suma de 300 soles. Entonces, ¿cómo consigo yo que un profesional quiera trabajar en la administración pública? ¿O cómo conseguía eso en los 90s? Dijeron, vamos a crear organismos del Estado modernos, pero en donde se pague como si fuera un privado. Van a tener derecho a todos los beneficios de un privado, incluyendo gratificaciones completas, vacaciones completas, compensación por tiempo de servicio, asignación familiar, entre otros beneficios del sector privado. Y es así que se crean estas instituciones modernas, entre comillas, porque ya pasaron ya varias décadas, y son trabajadores que se les paga como si estuvieran en el sector privado. Repito, en la Contraloría, en la SUNAT, en la SUNARP, en Banco de la Nación, en Indecopi, entre OCIPTEL, OCINERMIN, etcétera. Hay muchas entidades que el régimen laboral es de la actividad privada. Entonces, la diferencia es enorme. Miren, incluso las remuneraciones, porque mientras que en las municipalidades o en los ministerios, en los gobiernos regionales, están bajo la ley de la carrera administrativa o bajo el régimen CAS, en donde no reciben gratificación sino un aguinaldo de 300 soles, en el sector privado que tienen remuneraciones de, en estas entidades públicas que tienen remuneraciones de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 soles, el 15 de diciembre van a recibir una remuneración igual. Es decir, el que gana menos, vamos a poner 3.000 soles, va a recibir 10 veces más de lo que recibe un trabajador de la administración pública, pero bajo la carrera administrativa, que va a recibir 300 soles. Y el otro trabajador va a recibir una remuneración completa de 3.000. Si gano 6.000, voy a recibir 20 veces más. Esto genera pues una desigualdad remunerativa, una serie de problemas que hay referente a el tratamiento desigual que hay en la propia administración pública, ¿no? Entonces, parte de estas circunstancias es también la asignación familiar. En la ley de la carrera administrativa no se recibe.
los trabajadores del sector público que están bajo el régimen privado sí reciben este 10% adicional. Bien, ¿alguna otra duda, una consulta sobre lo que implica lo que hemos visto hasta ahora? Bien, conceptos no remunerativos. Hasta ahora hemos estado viendo los ingresos que son por el trabajo, que se consideran como remuneración y que como tal están afectos a obligación por parte del empleador de aportar al sistema de seguridad social un 9% adicional. Obligación del trabajador a que le descuenten un 13% en el sistema de pensiones público y casi el 13%, un monto similar en el sistema de pensiones privado, dependiendo del que elija. Aparte, dependiendo del monto, estará afecto al pago de impuestos de renta de quinta categoría y los conceptos remunerativos servirán de base de cálculo para el pago de beneficios como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones. Pero hay otros ingresos que se perciben, como hemos mencionado, para el trabajo, que no se consideran remuneración. Estos conceptos denominados no remunerativos los vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí nos quedamos para no complicarnos y la próxima sesión, que es el próximo